Buenos días. Un agradecimiento especial a CNOG, a CINIGA por la invitación. Un agradecimiento personal y un agradecimiento en nombre del Instituto Nacional de Carnes, a quien represento. Es realmente un privilegio, es un honor poder visitar nuevamente esta casa, poder compartir alguna información, alguna experiencia. Hace ya bastante tiempo que me ha tocado, afortunadamente, acompañar este proceso, y diría bastante tiempo porque la primera invitación fue en 2013, cuando participé, si no recuerdo mal, en Monterrey, en alguna actividad donde estos temas se empezaban a conversar. Es un tema absolutamente importante para Uruguay, el tema de los mercados internacionales de la carne y sus requisitos. Y viendo un poco el programa, y este fue el acuerdo con los organizadores, este título, me tomé el atrevimiento de agregarle este subtítulo que dice, y su vínculo con las políticas públicas. Y lo que hemos escuchado hablar en estas dos presentaciones que me precedieron no fue de otra cosa que de políticas públicas, de coordinación institucional, de bienes públicos, y se trata de eso. La experiencia de Uruguay tiene que ver mucho con bienes públicos, con desarrollo de coordinaciones institucionales. Nosotros somos un instituto que determina las políticas de carne, ejecuta algunas y otras no, pero que tiene que ver con eso, pero no lo hace solo. Sin dudas, y sobre todo en los mercados, colabora, lidera, pero tiene que ver con esa coordinación. La idea era tratar de comentarles algunas cuestiones de contexto muy rápidamente, de lo que entendemos por estos temas de los mercados internacionales, hacer un comentario muy rápido de la visión que estamos teniendo como mercado internacional. Después sí, detenerme unos minutos más en lo que son requisitos y acceso, y después plantearles los desafíos, sobre todo de cómo los vemos desde Uruguay. Para hablar de contexto, lo primero que me interesa mostrar es que no es homogénea la inserción internacional de cada país, y al no ser homogénea eso determina también que los esfuerzos y las necesidades de trabajo mirando el sector externo sean distintas. Para el caso de Uruguay, el 81% de la carne que produce va al exterior, por lo cual el partido se juega afuera. Eso también es similar para países como Australia, Paraguay, la propia Nueva Zelanda, pero no es así para países como Estados Unidos, ustedes mismos hasta este momento, donde la participación de la exportación es un componente complementario, por lo cual se puede afinar muy bien qué productos y a qué mercados trabajar. Para Uruguay no hay chance. Hay que vender todo y hay que venderlo bien y hay que pelear mucho el trabajo del acceso y los requisitos. Esto no quiere decir que la experiencia de Uruguay sea copiable exactamente, porque ustedes mismos, y Juan Robles lo mencionó acá, México es un país de países. Uruguay es muy chico, tiene una ganadería que importa mucho, que es muy relevante, pero desde el punto de vista de organización tiene algunas ventajas, y de hecho lo que ha permitido también que pueda subir algunos escalones más en algunos temas, no en otros, porque también en otros está atrás, y en este tema de los mercados externos es fundamental. Entonces, para tratar de simplificar al máximo lo que es el mercado de exportación, nosotros partimos de la producción a nivel primario, luego sí realizamos todo el proceso industrial y generamos la exportación, y al final ese producto llega a la mesa de un consumidor. Pero para que eso pase, hay algunas condiciones. Primero, para poder cargarlo en el barco, hay que tener definido el acceso sanitario y en algunos casos accesos técnicos que tienen que ver con certificaciones. Después recién se carga en el barco el producto. Y luego que eso pasa, y que esas condiciones están establecidas, hay un acceso arancelario. Y vaya si es un tema que se ha tocado en estos días y en este año, diríamos, por lo cual es muy relevante para Uruguay. Pero ese acceso sanitario, ese acceso técnico, luego ese acceso de condiciones arancelarias, tiene que ver con distintos organismos en Uruguay. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se encarga de los temas técnicos y sanitarios. Luego que ese escalón se sube, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece las conversaciones y las negociaciones para los accesos arancelarios y comparte trabajos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y después que eso está dado,
es que se pueden hacer los negocios. Y ahí es donde INAC tiene un rol en lo que tiene que ver con el marketing y donde el sector privado establece sus negocios. Y para que ustedes tengan un ejemplo de lo que significa para Uruguay, este es el derrotero de Uruguay desde el 80 hasta el 2024, es la evolución de las exportaciones. Con un crecimiento que a partir de la mitad de la década de los 90 empieza a ser muy importante. En el 2000 tuvimos una noticia bastante complicada que fue el ingreso de la fiebre aftosa, cuando ya empezábamos a exportar bastante de nuestra carne y eso limitó la salida hacia afuera. Y lo poco que salía en condiciones económicas y de precios muy limitadas. Y nosotros siempre decimos que Uruguay a partir de ese año dejó de vender carne y empezó a vender confianza. Hubo que cambiar el esquema de trabajo y todos los sistemas porque no había chance de limitar esa confianza. Y a partir de ahí vean la evolución que tuvo y bueno, los distintos mercados cómo fueron participando. Pero lo que quiero demostrar con esto también es que hay un dinamismo muy especial en lo que es el acceso al mercado externo. Entonces, una industria que lo que realiza es el desarme de un animal y en vez de tener un producto tiene muchos productos con distintos valores, con distintas calidades, tiene que a su vez colocarlo en muchos mercados que tienen condiciones de acceso muy distintas, que lo pagan muy distinto y entonces ese es lo importante de atender. Para hablar un minuto nada más del mercado internacional, seguramente algunos colegas se van a referir a estos temas. Esta es la evolución que ha tenido entre el 2023 y 2024 la importación de carne a nivel mundial según los principales mercados. Y acá aparece una cuestión bastante notoria que de toda la carne que se comercializa en el mundo, que por supuesto no es el total de la carne que se produce bastante más carne en el mundo porque los países buscan asegurar su alimento, por lo cual el comercio de carne es una proporción baja del total. Pero hay una buena noticia para todos los que están vinculados al comercio internacional, que es que ese porcentaje de carne que se produce, que se exporta, crece o que se comercializa, crece más rápido que la carne que se produce. Se comercializa más carne que la que se produce, el crecimiento es mayor. Entonces, los que tenemos que vender es una buena noticia. Y eso responde a demandas que, desde el punto de vista global, son bastante estructurales, sobre todo en algunas zonas. Y eso muestra claramente cómo el partido del crecimiento de la demanda se ha dado en las regiones como Asia y donde otros países o otras regiones como Unión Europea o la propia, otros conjuntos de países han tenido consumos más estables, demandas más estables, sobre todo de la adquisición de carne importada y o descendiendo incluso, ¿verdad? Y en el caso de China, que para Uruguay es muy importante, no así para México con ese 16% que exporta o que las cifras que manejamos nos da, pero sí para Uruguay. Vean ahí cómo ha evolucionado, y eso explica en parte la gráfica anterior, cómo ha evolucionado la producción de carne de China en un anaranjado y el consumo en un morado fuerte. Y eso fue lo que determinó que de alguna manera China prendió una aspiradora al mundo e incorporó carne de todos los países prácticamente. Y ese es el crecimiento tan grande que se da en ese consumo, en esa importación desde Asia. Esta es la evolución ya de quién ha cubierto ese aumento en la importación, quiénes son los actores que han participado de este negocio. Esta información que les va a quedar, Uruguay ha sido un actor que en algún momento participó de forma muy importante, llegó a estar en algún momento en el 30%, hoy bajó su participación, pero por ejemplo Brasil tuvo un crecimiento muy relevante, asimismo también la Argentina en este negocio de la exportación hacia China. Y acá, bueno, en este caso se ve en este gráfico cómo ha sido la evolución de Brasil, Argentina prácticamente en el 2024 un poco menos que los anteriores como negocio, Australia sí con un crecimiento y Uruguay con un descenso. Eso no quiere decir que para Uruguay no sea un mercado relevante, porque China obviamente, siempre decimos, es un mercado que compra todo el producto y lo compra a una tasa de arancel muy interesante, con algunos requisitos. Ahora, eso está cambiando. Y si estamos hablando de requisitos y de criterios de acceso, ahora tenemos algún comentario para hacer. Otro actor relevante es Estados Unidos, y acá sí es más importante para México, donde México participa con una proporción muy importante. Recién se mencionaba
y vinculado a hablar de México también como comprador. Las importaciones también son muy importantes de Estados Unidos, pero que ha disminuido y en los últimos años empieza a aparecer Brasil como un proveedor importante de carne de México también, atendiendo algunas limitaciones que ha tenido Brasil en otros países. Pero bueno, las proyecciones hacia adelante para los que estamos en el negocio de la carne son muy interesantes. El consumo actual de carne bovina, por ejemplo, en los países con mayor demanda, están en esas cifras que ven arriba, 11 kilos en el caso de China, 5 kilos en los países de Medio Oriente y Norte de África, y solamente 2 en el sudeste asiático. Pero las perspectivas de crecimiento son las que están abajo. El 33% de crecimiento sobre esos 11 kilos en China, 35% previsto para Medio Oriente y Norte de África, y 53%, que 53% es crecer 1 kilo de esos dos, pero que de alguna manera son los que están pautando de que hay una demanda establecida hacia adelante. Pero para hablar entonces de requisitos de acceso, que era la invitación a la cual me habían convidado, lo que sí podemos decir es que hay como una primera visión de que realmente en los últimos 10 años, 15 años, el mercado ha recorrido una sofisticación muy importante. ¿Y qué quiero decir con eso? Y me voy a tomar una representación gráfica casi de un compañero que es muy interesante y dice que hace 15 años el consumidor pedía carne. Luego empezó a pedir carne, pero de chuletón o de un bife. Después empezó a pedir un bife, pero de un novillo. Después pidió un bife de un novillo Angus, por ejemplo. Pero después dijo, no, ese novillo de Angus tiene que ser alimentado a grano. Y al final dice, no, tiene que ser un bife de un novillo alimentado a grano, Angus, pero con un grado de marmoreo de M3. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando. Y obviamente hay mercados que, esto es un nicho de mercado, pero hay que decir, de alguna forma, todo el producto también tiene que atender este mercado y los otros mercados que demandan los otros productos. Dijimos al principio, pensemos que podemos obtener hasta cerca de 200 productos de un bovino, si lo desarmamos todo, y hay que colocarlos todos, porque el negocio se hace no vendiendo bien el bife, se hace vendiendo bien todo el animal. Y algunos requisitos, para nombrarlos muy rápidamente, muy transversales, tienen que ver, y se han nombrado acá, con trazabilidad individual o grupal, con protocolos sanitarios, por ejemplo, libre de determinadas enfermedades o con algunos programas de vigilancia, con habilitación de plantas por destino. Algunos compradores habilitan las plantas individualmente, otros a nivel de grupo de plantas. Empezaron los requisitos ambientales y de sustentabilidad, también empiezan a ser requisitos. Certificaciones religiosas, algunos países compran con certificaciones kosher o con rituales halal. Hay límites máximos de residuos y controles de laboratorio, y en el caso de Uruguay lo puedo hablar con mucha propiedad porque hemos tenido muy recientemente algunos problemas de acceso de algunos, en algunos controles que se han realizado, por ejemplo, en China. Prácticas de transporte y criterios para bienestar animal, sistemas de inspección equivalentes entre países. Entonces, todas estas cuestiones hacen que, dependiendo del mercado, tengamos que atender distintos criterios. Entonces, donde me voy a posicionar yo en el mercado internacional va a depender de qué criterio y qué requisitos debo establecer. En el caso de Uruguay sucede algo importante, y es que al vender más del 80% de la carne, tenemos que intentar producir toda la carne con las exigencias de los requisitos más exigentes. Porque el mercado se mueve y es muy dinámico, y de hecho está pasando, y no podemos decir, tengo la mitad de la carne producida con determinado nivel y otra y no la puedo comercializar. Entonces lo que se ha establecido en Uruguay es ese criterio de marcar poner la vara, de alguna forma, en el más exigente, a los efectos de que después se pueda vender todo. Y hay algunos que están en aumento, que tienen que ver con la sustentabilidad y huella de carbono, con bienestar animal y con transparencia en la cadena de suministro. Ahora me interesa saber todo lo que pasa desde que el animal nace, pero no solamente con el animal, sino incluso con los recursos humanos que estuvieron trabajando con esos animales. O sea, la sofisticación y la demanda
está recorriendo ese camino. Y después lo voy a dejar solamente como un ejercicio, lo que tiene que ver con algunos ejemplos, acá mirando importadores principales como Estados Unidos, China, Unión Europea, Corea, cómo los distintos criterios se marcan de forma diferente según los compradores, como por ejemplo lo que tenga que ver con habilitación de planta, no es lo mismo en China que en Estados Unidos. Lo que tiene que ver con preferencias de corte, no se compra lo mismo principalmente, entonces hay que destinar productos distintos con requisitos distintos. Entonces, si yo el mismo animal lo desarmé para dos mercados distintos, tiene que cumplir con los requisitos del más exigente, porque lo voy a vender mitad para un lado y mitad para el otro. Etiquetados también que tienen que ver con distintos elementos. Y después también hay estrategias diferentes de los que tienen que vender a esos mercados. Ahí nombramos algunas como lo que puede ser Brasil con mayor volumen y precios muy competitivos, lo que puede ser Australia con una reputación sanitaria muy fuerte y obviamente desde una perspectiva de lo que significa su realidad geográfica, Uruguay con el tema de la trazabilidad como un elemento clave, Argentina con un tema de nicho muy importante, premium, etcétera, etcétera. Pero el acceso a mercados podemos simplificarlo en dos ejes relevantes que tienen que ver con lo que nosotros llamamos barreras no arancelarias, que hay que cumplir con requisitos técnicos o requisitos sanitarios, y con barreras arancelarias, es decir, el primer paso que hay que dar es acceder a que el mercado me deje entrar con el producto, por las condiciones sanitarias o por las condiciones técnicas. Y en segundo lugar, tengo que ver, bueno, qué peaje tengo que pagar, qué arancel para poder competir con otros que puedan tenerlo diferente, porque no todos los vendedores tenemos los mismos aranceles. Entonces, la realidad ideal es que yo pueda entrar a todo el mercado, desde el punto de vista técnico y sanitario, y tenga cero arancel. Desde el punto de vista del vendedor es lo ideal. Pero desde el punto de vista de los compradores, intentan ubicarnos en esa otra región, que es muchas barreras arancelarias y con muchas limitaciones técnicas para acceder. Entonces, la pelea trata de moverse en ese sentido, en esos dos. El primero es la barrera arancelaria, y haciendo una simplificación, desde Uruguay podemos decir que si tuviéramos que hacer una ejemplificación de distintos niveles de acceso, podemos ubicar a los compradores como en un nivel 1, que tienen que ver con los criterios y los requisitos que establece, por ejemplo, China, Federación Rusa, otros terceros mercados. Es el nivel como el menos exigente. Después hay algunos criterios que tienen que ver con algunos rituales o con algunas consideraciones de certificación especial, con algunas cuotas específicas que empiezan a ser más exigentes, el propio Chile con la certificación homologada. Entonces, ahí ya diríamos que hay más exigencias que la anterior. Eso sería un nivel 2. Después tenemos un nivel 3, donde acá aparece el mercado del ex-NAFTA, donde está Estados Unidos, que es muy importante para Uruguay, donde aparece México, que no es muy importante para Uruguay todavía, y acá es muy importante porque desde INAC venimos en un sentido de colaboración, pero también somos de alguna forma competidores. Pero hay un mercado muy grande y muy diferente donde todos podemos ser cooperadores y competir. Y después el nivel máximo de exigencia lo tienen Japón y Corea, que tiene que ver con lo sanitario, con lo técnico, pero que también tiene que ver mucho con lo arancelario. Y esto es una mirada muy simplificada de los dos ejes a la vez. Para tener una idea del mercado, el 56% está en el nivel 1, o sea, es el share de lo que se está comprando, compran el 56%. Uruguay ha establecido esta estructura de mercado en el último periodo, y vean cómo hemos podido acceder al nivel 3, sobre todo porque hemos vendido a Estados Unidos mucho. Hemos establecido una corriente comercial muy importante con Estados Unidos, donde si bien compran el 12% de toda la carne que se mueve en el mundo, para Uruguay significa colocar el 34% de la carne que coloca. Y para que ustedes sepan, Uruguay tiene una cuota muy chiquita con Estados Unidos, que es solamente de 20.000 toneladas, y hoy estamos vendiendo más de 100.000 toneladas a Estados Unidos, lo cual quiere decir que vendemos las 20.000 y además vendemos 80, 90.000 por encima de esas 20.000. Y obviamente sometidos a un arancel del 26,5%, que este año, a principio de año, empezó a pasar al 36,4% y que ahora bajó aparentemente al 26,4% de nuevo.
Después hablaremos de esos detalles dinámicos del mercado internacional. Entonces, para ir por el primero, que son las barreras no arancelarias, simplemente las características de Uruguay con un estatus sanitario libre de aftosa y con riesgo insignificante de vaca loca para la OIE, con no uso de hormonas, con un sistema de trazabilidad, con razas británicas que representan más del 80% de la faena, con condiciones aparentemente interesantes, ha tenido un esfuerzo muy grande para poder dar pasitos muy chiquitos de acceso a mercados. Y si tuviera que mostrar éxitos en acceso a mercado, tenemos que hablar que pudimos acceder a Japón con lenguas bovinas, que significó un cambio muy relevante, porque la diferencia entre vender la lengua bovina fuera de Japón y dentro de Japón es muy relevante, a pesar del 40% que tenemos que pagar para entrar a Japón. Pero la limitante era sanitaria. Y en ese sentido, lo relevante es que Uruguay accede y lo toma como un éxito cuando es libre de vacunación, libre de aftosa, pero con vacunación. Y ese es el cambio que ha ido. Uruguay fue el primer país que quedó definido como libre de aftosa con vacunación. Pero obviamente no entraba al mercado aftósico, y ustedes lo saben muy bien porque son compradores de nuestra carne. Pero de alguna manera se ha ido ingeniando para, con los sistemas de información y con toda esa coordinación que has hablado acá, con la importancia de tener bienes públicos relevantes, con la importancia de coordinar institucionalmente, de tener sistema de información, es lo que ha permitido poder poner estas cuestiones arriba de la mesa. Lo último fue Filipinas y Malasia, que a partir de los sistemas de información fue posible dar algunos pasos en el acceso sanitario, recuerden, y técnico. Después viene lo arancelario y después arriba de eso vienen los negocios. Hay que conseguir los clientes, llevarles muestras, que dejen de comprar a otro competidor, todo ese trabajo privado que es realmente el que termina diciendo fue un buen negocio la exportación de carne. Y bueno, la realidad es que Uruguay tiene una habilitación del 87% de lo que sería el acceso total de la carne. El último pasito lo ven ahí como acceso de Filipinas y Malasia, pero todavía estamos discriminados por fiebre aftosa, con un 5% del mercado que no accedemos con todos los productos. Accedemos con algunos y con determinadas condiciones especiales. Bien, y después viene la otra pata, que es las barreras arancelarias. Y ahí para Uruguay sí es una carrera muy relevante. Recuerden que ya tenemos el acceso sanitario habilitado, ya tenemos los accesos técnicos de cumplir con certificaciones o con condiciones de producción especiales. Bueno, ahora hay que pelear por los aranceles, que es una carrera que se está moviendo mucho. Ahí tienen un ejemplo de qué significa para Uruguay, por ejemplo, si tuviéramos que dividir entre accesos arancelarios bajos, medios o altos. Y para ustedes que comercializan con Estados Unidos, esto debe ser toda una cuestión bastante novedosa. Pero nosotros lo más interesante es tener un arancel un poquito por debajo del 15% con China. Después con Estados Unidos y Canadá tenemos un arancel medio que va entre 15 y 30%, subió a 36 como dije y bajó, pero está ahí en un nivel medio. Cada kilo de carne tiene que pagar ese arancel para poder entrar, arriba del precio. Y después tenemos aranceles altos, que es en el caso de Unión Europea y en el caso de Japón y Corea. O sea, hay que pasar, después de arreglar las condiciones de acceso, hay que saltar una valla que mide 40%. Por ejemplo, un competidor como Australia, en comparación con Uruguay, tiene un arancel muy bajo con Estados Unidos o con Canadá, menos del 5%. Para nosotros eso es una película, es un sueño. Bajo con Japón, bajo con Corea, medio con Japón, pero con la Unión Europea sí compartimos, es lo único que compartimos con Australia, por ejemplo, que es un competidor dentro de este mercado internacional. Y para que ustedes vean cómo esto es dinámico, lo que significa Japón para nosotros es que tenemos el 38,5% y que está previsto que continúe si no pasan negociaciones entre las cancillerías. Pero, por ejemplo, en el caso de Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, esa evolución ya están bastante por debajo nuestro y la evolución es que sigan bajando los aranceles. Nosotros tenemos que competir en ese mundo hacia adelante. Igual hay un cambio reciente que se los quiero contar después. Con Corea pasa algo parecido, pero al 2026-27 caen a cero los accesos arancelarios para Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Entonces, realmente un cliente que paga muy bien y que compra muchos productos de calidad, realmente tenemos que competir con aranceles bastante altos. Y un ejemplo de lo que significa poder avanzar en requisitos no arancelarios, sino técnicos, barreras no arancelarias, quería mostrarlo en lo que es el uso de la trazabilidad en Uruguay y los sistemas de información para cumplir con esos requisitos. El año pasado, cuando estuvimos acá, lo mencionamos, lo va a mencionar seguramente Gabriel hoy en la tarde, yo lo voy a pasar muy rápido, pero es una exigencia de la Unión Europea en la que para una cantidad de productos hay que demostrar que esos productos provienen de predios que no tuvieron deforestación a partir de 2021. Y Uruguay se puso a trabajar, y de hecho Gabriel es uno de los que trabajó más en eso, y se basó en dos pilares. El primero, la trazabilidad. Por supuesto que no una trazabilidad de un día para el otro, sino acumulando procesos que vienen de muy largo plazo, bienes públicos que se fueron acumulando uno arriba del otro. No se puede saltar al 9º escalón, al 10º escalón, hay que subirlos de a uno. Eso determinó que Uruguay fuera evolucionando y pudo en 2006 tener esa trazabilidad individual y el sistema de información por planta en 2007, que yo lo presenté acá el año pasado, el sistema de trazabilidad industrial, tema que recién se conversaba. Y el segundo pilar es que Uruguay es un país libre de deforestación porque de hecho tiene una forestación muy baja y ha tenido un crecimiento muy grande en la deforestación comercial. Y tiene una ley que protege la forestación nativa. Por lo cual tenía esas dos condiciones, permitieron que muy rápido se hiciera una solución única para el país, que comprendiera toda la cadena y que de alguna forma fuera una solución privada, pero que se apoyara en un bien público establecido entre INAC y el Ministerio de Ganadería. Y bueno, eso determinó que la deforestación pudiera estar con un cumplimiento presentado en octubre de 2024, cuando comenzaba a regir en 31 de diciembre de 2024 o el 1 de enero de 2025. Se postergó un año para el 31 de diciembre de este año y en este momento se estaría votando una nueva postergación, digo en este momento porque está ocurriendo ahora, una nueva postergación hacia el 30 de junio de 2026, en principio. Uruguay ya está preparado desde esa fecha, con algunas condiciones especiales, como decía, pero está pronto para cumplir con ese requisito. ¿Por qué se pudo hacer? Dos pilares. Y uno de ellos muy importante es la acumulación de bienes públicos y la coordinación público-privada. No hay otro misterio que sea eso. Y esa es la documentación que va. Y en términos de desafíos, debo estar ya cerca del tiempo. Igual tengo tiempo para regular porque venimos muy temprano, puedo ajustar para llegar a la hora de almorzar, tengo media hora. Pero no, para comentar algunos desafíos, me parece que por lo dinámico que significa todo esto no es, o sea, no se llega, no hay una meta. Esto va a seguir evolucionando. Es un mercado que es muy dinámico, que es muy competitivo y que tiene muchas regulaciones. Afortunadamente existe una demanda estructural de mediano y de largo plazo. Hay algunos drivers que son muy sólidos, que tienen que ver con el aumento en la cantidad de personas, el aumento en la renta de las personas, que incluso crece más la renta media que la cantidad de personas, y en las preferencias, aunque no lo parezca. Existen ciertas preferencias por el consumo de carne, por considerarlo y empezar a tener evidencias de que es un alimento de mucha calidad. También es un mercado altamente exigente y que se ha diversificado mucho, por lo cual, lamentablemente, tengo una mala noticia, que no existe el consumidor. Lo que sí existe son muchos consumidores diferentes y obviamente cada uno puede trabajar para cada uno de esos consumidores. Los requisitos de acceso obviamente son estratégicos, la sanidad, la trazabilidad y toda la certificación, porque no basta con serlo, acá hay que parecerlo, y el bife no lleva consigo, si uno le saca el envase, toda la información que necesita para ser aceptado. Uno agarra el bife y lleva una cantidad de cosas, lleva cuánto pesa, lleva su color, lleva algunas mediciones que le puedo hacer si tiene residuos, pero hay otras condiciones previas de producción, de bienestar animal, de sostenibilidad, que no las trae el bife, las tiene que acompañar con información.
Bueno, y entonces para Uruguay, que tiene un plan estratégico de trabajo, de políticas públicas bastante exigente, de trabajo conjunto con el Ministerio, tenemos que gestionar adecuadamente una agenda internacional del comercio de la carne que cada vez se mueve más. Y voy a poner 3 ejemplos. El primero es que el 26 de noviembre de 2025, o sea, mañana, estaba previsto que China comunicara cuál era la medida que iba a tomar por la salvaguarda que viene trabajando hace unos casi 12 meses. Todos conocerán que China hizo una definición porque hubo un reclamo de parte de los productores de carne de que estaba entrando carne muy barata y le pidió al gobierno chino que hiciera un estudio a ver si no había alguna cuestión para colaborar con los productores y ayudarlos porque estaba entrando carne muy barata y los estaba haciendo perder competitividad. El gobierno chino se tomó ese trabajo y empezó a hacerlo, estableció determinadas condiciones, visitó a los importadores, entre ellos nosotros, lo atendimos y le brindamos información. Y mañana iba a ser una noticia relevante. Pero hoy de mañana modifiqué la presentación, por eso se la tuve que dar ayer de nuevo, porque salió esta noticia. Lo que estaba previsto para el 26 de noviembre pasa aparentemente para junio del 26. La va a postergar la definición porque necesita más tiempo para estudiar y tomar la definición. O sea, es tan dinámico como eso el mercado. Segundo, este tema es muy viejo, es muy importante para nosotros, ustedes lo deben ver como una telenovela o una serie, pero es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tiene muchos capítulos, ha subido, ha bajado, ha cambiado, vienen esperanzas, después vienen retrocedes a esas posibilidades, pero aparentemente, a pesar de que hay algunos países de la Unión Europea que no están tan de acuerdo, sobre el 20 de diciembre de este año, que se va a hacer la reunión en Brasil, habría noticias. Nosotros ya saben cuál puede ser la que esperamos, pero bueno, esperemos que ocurran cosas, porque podría ser muy relevante que se defina este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y por último, a principio de este año, tuvimos algunas noticias que yo lo ejemplifico en esta tabla que apareció muy mediática, que significó un cambio en las reglas de juego. Pero más que un cambio en las reglas de juego, yo creo que lo que se estableció de parte de Trump fue una nueva era en la que ahora las reglas de juego cambian. No es que cambiaron las reglas de juego, porque ahora las reglas de juego se están moviendo. A partir de ahí se fueron moviendo. Y de pronto aparecieron una baja de aranceles en algún momento de los originalmente previstos, una suba descomunal de aranceles para algunos países, para China, para Brasil, algunos beneficios que aparentemente aparecen, como por ejemplo el caso de Argentina, con una cuota especial, que todavía oficialmente no está definido, y un cambio para Brasil, que yo lo pongo acá porque es del 20 de noviembre, en el cual aparentemente ese 40% que se había bajado, había subido cerca del 80%, cae al 40%, ahora cae a 0%. Entonces es como, yo lo pongo ahí, va a pasar el 25, en el 26, en el 27, y tenemos que jugar el partido ahí, en esa cancha que lo que te dicen es, no, el córner es acá, para los que saben de fútbol. Y después te dicen, no, es más adelante el córner. Y ahora te lo corren y te dicen, uy, no era córner, o el offside, o la regla que sea. Hay que jugar el partido así, que te van cambiando la línea donde se cobra el córner. Bien, entonces Uruguay, ¿cómo se enfrenta a esto? Yo voy a poner 2 ejemplos. Uno tiene que ver con el tema que se habló acá y es sobre el que hay que profundizar, y es la coordinación entre las instituciones. Yo el año pasado presenté ese slide, que es que INAC es una mesa de diálogo y a su vez un organismo ejecutor en el tema de las políticas públicas, que coordina con una cantidad de ministerios, entre ellos el de Ganadería, y que coordina con institutos privados. Y eso no se puede perder. Hay que aceitarlo, y que sin afectar los objetivos particulares de cada una de estas instituciones, que además están formadas por personas, no es fácil, pero hay que esforzarse en que de esta forma se trabaje. Lo segundo, la construcción de bienes públicos. Acá se habló de bienes públicos y se mencionó la coordinación institucional para la creación de bienes públicos. Y permítanme mostrarle de nuevo también esto que fue presentado el año pasado. Los sistemas de trazabilidad de Uruguay, que coordinan acciones entre el Ministerio de Ganadería,
e INAC y que monitorean el mercado internacional, yo lo considero que es una pata de una mesa que es más amplia y que se apoya en otras patas que acumulan bienes públicos creados en otro momento, que tienen que ver con la seguridad jurídica, con el control sanitario, con la inocuidad, con el control comercial, y con otras patas sobre las que se trabaja que tienen que ver con algunas de las cosas que les mencioné, como trabajar en marca y acceso, trabajar en tracking digital, trabajar en temas de medio ambiente. Y bueno, arriba de esta mesa o de esta plataforma es donde las empresas privadas tienen que o pueden establecer la diferenciación y el agregado de valor para comercializar de la mejor forma y obtener la mejor cantidad de divisas para el país. Y acá me voy a tomar una licencia de usar un slide o una imagen que se acaba de mostrar por quien me precedía y seguramente se va a mostrar más tarde y que tiene que ver con la trazabilidad de Uruguay, que va a cumplir 20 años el año que viene, o que está cumpliendo 20 años desde la ley. Existieron algunos programas previos, pero... Y me tomé la libertad de utilizar este pequeño fragmento de una letra de un tango que capaz que ustedes conocen, y de un tango de una letra de un uruguayo de Tacuarembó, y eso quiero resaltarlo particularmente, de Gardel y Lepera. Seguramente tenga alguna intervención posterior, algún comentario, pero quiero dejar sentadas las bases de esta certificación. Pero no, un comentario de que, digo, 20 años no es nada, porque esta tecnología que ha permitido a Uruguay desarrollar todo esto, también tiene que pensar Uruguay en desarrollar cosas para adelante. ¿Vamos a seguir con la misma trazabilidad en los próximos 20 años? Y cuando yo vuelva dentro de 20 años al seminario de CNOG, mostremos lo mismo. Uruguay se propuso dar algún pasito y para eso yo lo que les muestro acá es un desafío que se llama de trazabilidad animal, es un llamado a ideas, se está trabajando en este momento y en un formato de coordinación y de bien público invitó a el MGAP, invitó al INAC, no, fue el MGAP, el INEA, el INAC y la Agencia de Innovación que intentaron hacer un llamado a innovación, se presentaron un conjunto muy importante de propuestas muy diferentes, muy innovadoras, pero que están en procesos de comprobar y de generar prototipos para ver si se puede dar algún salto en trazabilidad. O sea, hay que seguir pensando en que esto es muy dinámico y que hay que cambiar hacia adelante. Por eso digo, 20 años, no sé cómo van a ser los siguientes. Y para cerrar, y acá sí permítanme mostrarle una foto muy reciente, tiene un mes esta foto, está el presidente de INAC, está el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, y poder hablar de mercados internacionales de la carne y sus requisitos significa también venir a México a convencerlos de que la carne de cordero uruguaya es de las mejores del mundo y que podemos tener condiciones sanitarias para que accedan de la mejor forma. Así que simplemente lo único que esperamos es tener noticias pronto de que podemos estar con el cordero uruguayo por acá. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Confederación te agradecemos tu ponencia, que como siempre, Jorge, hablas del escenario actual y futuro que este asunto de la trazabilidad tiene para todos, ¿no? En especial, reconocer tu habilidad para plantear el tema, que en lo personal lo considero muy claro, y a la vez un poquito nos planteas ese escenario futuro que te enfrentamos todos, ¿no? Actualmente Uruguay tiene amplios mercados internacionales, México quiere aspirar a ellos, pero también necesitamos tomar conciencia de todo lo que implica tener como base para poder acceder a esos mercados internacionales con toda la exigencia. Mencionas los nuevos requisitos forestales, que son requisitos que tenemos que implementar en México. Mencionas muchas áreas que involucra la parte de trazabilidad industrial, que viene a ser algo así como la presentación final del producto y el esfuerzo de toda la ganadería uruguaya y presentarlo a los mercados internacionales. En lo personal te lo aprecio mucho. Y a nombre de la Confederación, Jorge,
recibe este regalo que representa la ganadería, la artesanía Nayarit, un diseño muy especial que mandó a hacer la Confederación, espero te guste, y como repetía, un obsequio de dulces y tequila, lógicamente. Jorge, te lo agradezco muchísimo y como siempre agradecerte la amistad y el apoyo. Gracias.